Mesa de análisis. Bueno, ya presenté hace ratito a nuestros tres invitados, ya hicimos una referencia de quién es cada uno de ellos y bueno, por qué los hemos invitado a esta mesa de discusión del caso Emilio Lozoya. Así que simplemente les doy la bienvenida y les agradezco a los tres que estén aquí para analizar el momento que vive México en esta materia. Gracias al doctor Edgardo Buscaglia por este enlace. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, Carmen, buenos días. Saludos a la audiencia. Buenos días. Gracias por estar aquí. Al abogado Paulo Díez Gargari. Paulo, abogado, bienvenido. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Igualmente, gracias, Paulo. Y al periodista Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A los tres, gracias por estar aquí. Bueno, pues el tema es Emilio Lozoya, el tema son estas dos audiencias, la del caso agronitrogenados y la del caso Odebrecht y la perspectiva que se ofrece de lo que pueda pasar en México con estas informaciones que hemos ido obteniendo en las últimas horas a través de un chat. Como hemos dicho aquí, un chat muy controvertido y bueno, la petición de que se haga por lo menos público el video de ambas sesiones, de ambas audiencias, sería fundamental remarcarlo. Pero bueno, vamos a empezar, les propongo, con la mirada de las cosas de cada uno de ustedes sobre qué está ocurriendo con el caso Lozoya. Edgardo Buscaglia, ¿cómo has visto pues todo el proceso hasta donde vamos ahora? Hasta ahora lo veo mal porque te comentaba ayer en una entrevista que me hiciste para CNN que la audiencia primero no cumple con los requisitos constitucionales de publicidad, transparencia que en toda democracia debe existir, y eso no quiere decir que la audiencia sea presencial con todo el mundo alrededor de este hombre Lozoya, pero sí deben utilizarse los mecanismos tecnológicos que hoy existen en México. Yo mismo fui entrevistado en el canal del Poder Judicial, en donde se pueden transmitir estas audiencias en vivo para que todo el pueblo mexicano pueda acceder a la información sin filtros, sin oraciones incompletas por chats, sin pedazos de información que uno ve que de un chat a otro falta información, o sea, hay inclusive una secuencialidad incoherente en la descripción de las audiencias. Hay un problema de autoritarismo en el mismo sector Poder Judicial, en el mismo sistema judicial, más allá del Poder Judicial, que hace que estas cosas no se estén, no solamente comunicando. La ciudadanía mexicana debe ver justicia y debe ver al mismo tiempo que la cara de la gente imputada, los principios que sostienen al nuevo sistema penal acusatorio requieren eso. Por otro lado, el rango de imputaciones penales es incompleta, porque estamos acá interactuando con imputaciones ligadas a una empresa criminal transnacional, que es Odebrecht, en la cual hay una oferta de sobornos y hay una demanda de sobornos. Entonces, cubrir solamente la demanda de sobornos que se le imputa a Lozoya, y que él además ha aclarado que hay una estructura alrededor, había una estructura alrededor de él, cuando él declara que fue intimidado, que fue presionado, entonces, y él ofreció información sobre las personas que sí son responsables de acuerdo a él. Se declaró inocente. Ahora, tenés la oferta de sobornos, que es una empresa criminal transnacional, que operaba en 28 países, en 12 de los cuales hay casos similares al que se le imputa a Lozoya, que terminaron en procesamientos de presidentes, sentencias contra presidentes en Panamá, en Perú, en Brasil. En Brasil fue un maxi proceso, en donde se imputó delincuencia organizada, lavado de dinero, cohecho también como en México, pero delincuencia organizada, que es lo que hay que imputar, transnacional, y delitos financieros. Entonces, el rango de imputaciones penales no es compatible con las mejores prácticas internacionales y en este caso, tal como fue el caso del exgobernador Javier Duarte, asociación delictuosa es una imputación que genera impunidad. Es una imputación inconsecuente. Y hay otro punto que quiero mencionarte, así escucho a los otros miembros del panel, que es muy interesante
estoy anticipando lo que van a decir. Hay otro punto muy interesante. En todos los países donde yo trabajo normalmente encontrás con que los estados de derecho normalmente son muy débiles. Brasil no es un paraíso judicial, por supuesto, pero han venido avanzando. Y en todos estos países que están en las peores situaciones como México lo está ahora, observamos que las tipificaciones penales se utilizan como moneda de cambio para atraer a empresas privadas para que traigan dinero a los países, en este caso a México. Se utilizan como moneda de cambio, tipificando, son tipificaciones inconsecuentes desde un punto de vista punitivo, como lo que sucedió con Javier Duarte, en donde este es un hombre que terminó siendo sentenciado con una multa de 58.000 pesos, cuando se lo acusaba de desviar 58.000 millones de pesos. Millones de pesos. Estamos hablando de cifras siderales insólitas, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación Mexicana. Entonces, estamos en un ambiente judicial donde estos procesamientos judiciales terminan siendo una farsa, en donde nunca cae la red criminal de presidentes, de secretarios de Estado, de empresarios locales que estaban asociados con Odebrecht, no caen en los países donde prevalece la impunidad como México o como Venezuela o como Bolivia últimamente. Entonces tenemos un problema de impunidad que se refleja en las limitadísimas imputaciones penales que hasta ahora tenemos. Este hombre nuevamente se lo acusa de sobornos, de lavado de dinero, bueno, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. Esa es la demanda, ¿no?, de corrupción. Tenés la oferta. Entonces, en las imputaciones penales tiene que estar la oferta. O sea, no las personas que han declarado a través de colaboración premiada en Brasil, a las cuales no se les va a imputar un delito, pero sí la empresa. Contra la empresa sí. Porque no te olvides que los 4 objetivos de todo poder judicial mínimamente funcional en México del mundo mínimamente funcional, es aclarar los hechos, proteger a las personas inocentes, castigar a los culpables, y acá viene el objetivo fundamental en una empresa criminal, como es el caso de Brecht, que es la reparación del daño a través de decomisos y extinciones de dominio. Y yo no estoy viendo que la Fiscalía General de la República esté avanzando hacia eso, y después, si ustedes quieren, les puedo dar el justificativo técnico, la motivación técnica por los cuales yo te estoy diciendo que no lo estoy viendo técnicamente, con base a indicadores que les puedo explicar si desean. Gracias, Carmen. Seguro. Gracias a ti, doctor Buscaglia. Bueno, abogado Pablo Díez Gargari, ¿cómo estás viendo el proceso? Bueno, pues coincido con lo que comenta el doctor Buscaglia, Carmen, en el sentido de que quizá la queja principal sea la falta de publicidad en las audiencias. Me parece que uno de los temas más relevantes de este nuevo sistema penal oral acusatorio es justamente eso, el que los ciudadanos podamos tener acceso a estas audiencias en las que ni siquiera, digamos, no deberíamos aceptar ni siquiera como sustituto pues una transcripción de lo que se dice ahí, porque es muy importante, entre otras cosas, Carmen, el tema del lenguaje corporal. Es decir, ver qué es lo que está pasando y cómo reaccionan las distintas partes que intervienen en esas audiencias ante lo que se dice ahí, para ver si estamos en presencia pues, de una, digamos, obra previamente ensayada o si se trata realmente de un juicio. Yo creo que el país tiene una oportunidad de oro, una oportunidad única, que creo que no vamos a volver a tener en mucho tiempo, Carmen, de ir en serio contra la corrupción y contra la impunidad. Si volvemos a desaprovechar esa oportunidad, si simulamos en este proceso, vamos a acabar peor que como empezamos y con unos niveles de frustración y enojo social mucho mayores. A mí me gustaría insistir, Carmen, en algo que también, digamos, parto de lo que comentaba el doctor Buscaglia en el sentido de la insuficiencia de la imputación. Es decir, no podemos creernos esta teoría de que Lozoya es un corrupto solitario, ni de que sea un político corrupto que de pronto, un día sí y otro no, celebraba actos de corrupción inconexos, aislados e independientes. No, Emilio Lozoya forma parte de un engranaje,
forma parte de un mecanismo, de una red muy sofisticada de corrupción que se constituyó, Carmen, con ese propósito, el propósito de desfalcar al país. Esto no es una exageración mía. Peña Nieto y todo su equipo, dentro del cual estaba Emilio Lozoya, planearon todo esto desde antes de llegar a la presidencia. Y en ese sentido, algo que tú has reiterado y repetido aquí en tu programa, Carmen, es que todo conecta. No debemos ver esto como hechos aislados. Si tú me preguntas hoy, Carmen, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la concesionaria mexiquense? Esta concesionaria que es una subsidiaria de Aleática, que es la titular de una carretera en el Estado de México, el Circuito Exterior Mexiquense, con la reforma energética, con Etileno 21 y con los Ramones, pues te digo algo que probablemente a muchos les sorprenda, pero es que hemos detectado, están ahí, lo hemos puesto a disposición de las autoridades, evidencia de que en el segundo y el tercer trimestre del 2012, Carmen, la concesionaria mexiquense, una sociedad de propósito específico, estaba llevando a cabo actividades de lobbying ante el Congreso de los Estados Unidos de América a través de un despacho de abogados muy grande y de mucho prestigio que es DLA Piper, que es increíble que además se haya prestado a esto, a representar a una empresa que sabía que era una empresa de propósito específico. ¿Y qué es lo que en realidad estaban promoviendo en ese momento, Carmen? Estaban promoviendo la firma de aquel acuerdo, más bien no la firma, sino la ratificación por parte del Congreso de los Estados Unidos del acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Todo esto conecta, digamos, no me extiendo ahora, simplemente lo pongo aquí sobre la mesa, porque esto era todo un plan en donde todos estos señores estaban de acuerdo para beneficiar a Odebrecht, en el caso de Etileno 21, a Odebrecht y a Yenova y al propio OHL en el caso de los Ramones, que justamente también estaban presionando para que en ese momento el gobierno federal y los gobiernos estatales en los Estados Unidos autorizaran justamente la construcción y operación de este ducto, de este gasoducto que iría desde Texas hasta Guanajuato. Y estaba entonces todo esto ligado. Lo que estaba haciendo, y te pongo el tema aquí sobre la mesa de la concesionaria mexiquense, era un tema claramente ilegal. Cualquiera tendría que haberlo visto. Es una sociedad de propósito específico que solo puede operar y explotar una carretera en el Estado de México. ¿Qué hacía pagando gastos de esto? Bueno, pues era en esa época, Emilio Lozoya era también consejero de OHL. Unos meses antes, en enero del 2012, había aparecido como consejero de OHL junto con Enrique Peña Nieto y con Luciano Coutinho, el presidente del Banco de Desarrollo de Brasil, el principal financista de Odebrecht, en la reunión de Davos, en Suiza. Esto es enero del 2012. En febrero del 2012, Carmen, México y Estados Unidos firman este acuerdo que te digo, el acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que nuestro Senado lo aprueba en abril del 2012, pero que el Congreso de Estados Unidos no aprobó sino hasta el año siguiente. Y todo ese año se hizo una labor muy importante de lobbying ante el Congreso de los Estados Unidos, pagado, financiado en parte por la concesionaria mexiquense, financiado en parte por todos los que pagamos una cuota a la cual le están cargando el costo de ese lobbying más un rendimiento, Carmen. Entonces, un poco a lo que, y con esto cierro para escuchar a los demás, lo que quiero poner sobre la mesa es que no se trata de hechos aislados, que esto debe conducir a lo que tú has mencionado muchas veces, Carmen, a un maxiproceso, y que aquí tenemos que valernos de la auténtica inteligencia criminal. De ahí la necesidad de tener a buenas policías de investigación, que me parece que hoy todavía no tenemos, pero que no vean esto como hechos aislados. Todo esto conecta, Carmen, y si no lo vemos así vamos a fracasar. Lo que deberíamos tener como resultado de estas investigaciones, me parece a mí, es no solo justicia, Carmen, sino un reclamo igualmente valioso de la sociedad mexicana, que es la verdad, el derecho a la verdad. Es probable que muchos delitos hayan prescrito ya, pero no importa. Tenemos que saber qué pasó con todo detalle para que no vuelva a ocurrir. Y tenemos, por supuesto, como decía el doctor Buscaglia, que exigir que se reparen los daños. Si alguien cree, y con esto termino, Carmen, que el beneficio de Odebrecht
por todas estas cosas fue de 39 millones de dólares, pues no entiende nada de la corrupción transfronteriza, de la corrupción transnacional, absolutamente nada. Esas, como dicen en Brasil, son propinas, no sobornos. Bueno, sí, por las dimensiones del caso coincido plenamente que esas cantidades que se están manejando en este momento, bueno, pues son de esa dimensión en función de todo lo demás, efectivamente. Así que es todo un tema el que planteas, Paulo Díez Gargari. Nacho Rodríguez Reina, como periodista que has hecho trabajos de investigación muy importantes, de muy alto impacto y que han aportado en Quinto Elemento Lab y con Alejandra Shanig elementos de información pues muy notables. Tú mismo en tu cuenta de Twitter ayer, y un poco lo mencionamos y es parte del sentido de esta mesa, pues te sorprendías de que esas informaciones documentadas, publicadas, no están por lo pronto, quiero pensar, en las imputaciones a Lozoya Austin. ¿Cómo estás viendo todo, Nacho? Carmen, pues mira, de entrada me parece, sé que estamos en las etapas iniciales, fueron audiencias iniciales, pero sin embargo deja un sabor de boca, la verdad es que un poco, yo diría, agridulce, porque por una parte, como ya lo han comentado, la cantidad de imputaciones o el tipo y la calidad de imputaciones y de información que, digamos, la Fiscalía presentó para justificar su petición de la detención de Emilio Lozoya, pues para empezar fue una gran decepción. No hay nada, digamos, distinto a lo que desde la justicia de Brasil o desde el trabajo de organizaciones periodísticas hemos estado poniendo sobre la mesa, con información, con documentos, con videos, con transcripciones, con copias de estados de cuenta, con copias de transferencias. Es decir, yo me preguntaba, por una parte, bueno, la Fiscalía tuvo bastantes meses. Esta nueva Fiscalía tuvo la oportunidad de solicitar la colaboración de sus pares en Brasil, para empezar, en Suiza, en algunos otros lugares donde hay convenios de colaboración jurídica, y sin embargo, la solidez, lo robusto de las acusaciones, pues se quedaron en lo que ya conocemos. Entonces, para mí, para empezar, fue como, bueno, esto ya lo sabíamos, todo esto ya lo sabíamos y ya lo habíamos contado. ¿Cuál es el trabajo de la Fiscalía? ¿Dónde está este trabajo de inteligencia que empieza, en efecto, a proporcionar elementos adicionales que permitan desestructurar toda esta red? Que yo creo que ese es el punto máximo. Hay, al parecer, digamos, una visión de las autoridades mexicanas de tratar de juzgar de una manera individual a un personaje, cuando en realidad, bueno, lo que sabemos es que había una red, y creo que hay ya elementos tangibles, objetivos, que podemos evaluar. Había todo un propósito común de saquearse y apropiarse de recursos de la nación a través de múltiples proyectos, no solamente de Pemex, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Energía. Es decir, aquellas son todas áreas en las que el Estado tiene intervención, y que hay una cantidad de recursos, un flujo de recursos abundante, y que eran, la verdad es que no eran desaprovechados para saquear por un grupo que estaba en el poder. Y bueno, entonces hay una sensación también, Carmen, me parece, de frustración, porque al menos en esta etapa inicial, el hecho de que no haya habido esta máxima transparencia nos deja una sensación de que todo es igual, de que nada ha cambiado, de que nada que haya habido un esfuerzo por modificar las reglas en que operaba el sistema judicial y que se imparte justicia, porque estamos a través de, digamos, en este caso, utilizando una circunstancia que vivimos todos, que es la pandemia, pero que no impide que los mexicanos tengamos la oportunidad de presenciar y atestiguar de manera directa, pues, esta primera fase inicial. Entonces, creo que para empezar, en estas dos audiencias, por los dos casos distintos en los que se les está imputando delitos, la comisión de delitos a Emilio Lozoya, se perdió una gran oportunidad de entrada, ojalá más adelante se repare, de una pedagogía cívica. Porque no es lo mismo que en un chat restringido a 300 periodistas, 350 o algunos cientos más si se quiere, tengamos la oportunidad de conocer de manera fragmentada, de una manera fría y cortada, pues lo que se está diciendo, a que millones de mexicanos pudiéramos atestiguar que en efecto, que hay un proceso judicial, o que se está iniciando un proceso judicial, en el que Emilio Lozoya
un personaje que por poderoso que haya sido en el gobierno anterior, está siendo sometido como cualquiera de nosotros en igualdad de circunstancias ante la ley. Esta idea de que que todos somos iguales ante la ley, creo que está quedando corta porque nos han quitado, digamos, ese derecho a poder atestiguar, a que millones vieran que va en serio, que no importa cuán poderosos haya podido ser Emilio Lozoya o algún otro personaje de un rango de poder parecido, bueno, finalmente si cometió un ilícito, si se le imputa, tendrá todas las garantías plenas de un juicio, pero también no gozará de ninguna canonjía, ¿no? Como la que no gozaríamos ninguno del resto de los mexicanos. Y bueno, otro apunte finalmente, para cerrar la ronda, Carmen, pues eso que comentabas, me parece increíble, no sé, que la Fiscalía no haya presentado dentro de sus acusaciones iniciales la información que nosotros publicamos sobre las transferencias de recursos de Altos Hornos a una de las empresas que son propiedad de Emilio Lozoya y que está demostrado que él era el beneficiario, realizadas en 2014, las que presentó la Fiscalía en su acusación por el caso de agronitrogenados, fueron realizadas entre junio y noviembre de 2018. Es decir, cuando Emilio Lozoya era un ciudadano, no era funcionario público y no había, digamos, en ese sentido, ninguna responsabilidad y no había recursos del Estado aún en que estuvieran en juego, no tenía una posición de poder como para poder tomar determinaciones que desviaran los recursos de la nación y que fácilmente, además, Lozoya ya lo empezaba a decir, él va a decir que esos transferencias de 2012 son producto de asesorías que le dio a Altos Hornos. En cambio, las de 2014, que mostramos documentos, que mostramos los días en que se hicieron las transferencias, esos no se presentaron, por lo menos inicialmente, como tú decías. No sé si a medida que avance el proceso serán presentados, pero por lo pronto nos deja una sensación de que algo raro está ocurriendo, Carmen. Pues ahí está el conjunto de señalamientos y de análisis que están haciendo sobre estas dos audiencias, el caso agronitrogenados y el caso Odebrecht. Déjenme hacer una pausa y regresemos. Bueno, desde luego hay que ver todo esto con mirada crítica y verle todos los detalles y todo lo que estaba sucediendo y lo estamos aquí escuchando con ustedes. También creo que es importante no perder de vista que no es cualquier cosa desde mi punto de vista que se esté judicializando, que tengamos ya abiertos procesos judiciales de algo que ha ocurrido hace varios años. Es cierto que hay una fiscalía autónoma, es cierto que ha cambiado el gobierno, es cierto que el contexto es distinto y justo por eso es que también hay que aquilatar el hecho de que ahora estamos viendo a un funcionario de alto nivel que ha anunciado que va a colaborar y vamos a ver de qué manera va a colaborar para asuntos que pueden impactar fuertemente a una parte de la clase política mexicana. Así que veamos también desde este otro ángulo el alcance de lo que puede pasar en México en relación a estos procesos que se han abierto en contra de Lozoya y lo que venga. Volvemos Edgardo Buscaglia, volvemos Paulo Díaz Gargari, volvemos Ignacio Rodríguez Reina en esta mesa de análisis. Mesa de análisis. Regresamos esta mañana en esta mesa con los tres invitados para analizar el caso Lozoya y sus implicaciones. Y bueno, me despedí para ir al corte en el bloque anterior, Edgardo, con también mi valoración sobre
que independientemente de todas las críticas que se le puedan y deban hacer al proceso que se está realizando, también creo que es importante destacar el hecho de que, bueno, estamos viendo asuntos que, si bien, como dice Nacho, ya se conocían de alguna manera los elementos de información que están ahora generando estas imputaciones, pues la importancia es que se están generando las imputaciones específicamente de esta parte de lo que dice Paulo, podrían parecer coimas o propinas en relación a lo que realmente ocurrió el sexenio pasado. Pero bueno, estamos empezando. Esperemos que la circunstancia, Edgardo, de que un funcionario, exfuncionario, diga voy a colaborar y, como dirían algunos, voy a salvar mi pellejo en la medida de lo posible, y eso dé información y elementos para iniciar una cadena de la cual no tenemos noticia en México, como sí la tuvieron en otros países. Realmente el proceso que puede venir, a lo mejor estoy pecando de optimista, pero a lo mejor el proceso que puede venir no lo alcanza a medir ni la propia Fiscalía, porque ¿qué tipo de elementos puede aportar Lozoya? ¿Qué tipo de incentivos pueden estarse generando en este preciso momento en otros participantes para decir yo también voy a colaborar? Y les puede pasar o nos puede pasar lo que alguna vez me contó el fiscal anticorrupción de Perú, cuando empezaron las investigaciones hace 20 años del caso Vladimiro Montesinos y Fujimori. Él me recordaba, él me decía, bueno, nosotros empezamos la investigación y cuando detuvimos a Montesinos y el resto de la red se dio cuenta que estábamos actuando en serio, ya no tuvimos que irlos a buscar. Ellos vinieron a tocar a nuestra puerta y nosotros poníamos cara de que sabíamos todo, pero no sabíamos la dimensión de lo que realmente había pasado, y aquello fue una cosa impresionante. Bueno, déjame pensar que esto puede ocurrir en México. ¿Qué piensas? Todavía no. A ver, nuestra función o la función de gente como yo que trabajamos en México es prevenir impunidad. Entonces tenemos que ser críticos cuando vemos indicadores similares a los que vimos en los casos de impunidad de Javier Duarte, o en las causas fallidas de El Bester, o se me ocurren otros, como el del hermano de Salinas. Entonces tenemos que ver que las imputaciones y el material que ya tiene la Fiscalía, primero sea completo, que los hechos y los datos de prueba que tenga la Fiscalía sean compatibles con la realidad que uno conoce. Y, por ejemplo, el monto de los sobornos que se le imputan a este señor Lozoya no es completo. Debería ser 16.5 millones de dólares, no 10.5. Aquí hay transacciones que se le imputan a Lozoya que pasan por una empresa que presuntamente se le vincula a él, que se le llama Secapan, pasan por Latin American Asia Holding Capital, que es otra empresa que se le imputa a Lozoya, y de ahí se cierran las cuentas y se transfiere todo a la empresa Tochos. Entonces, eso no está reflejado en la imputación del fiscal Hertz Manero, y me preocupa cuando ya comienza a ser incompleta. Y yo me estoy remitiendo a las investigaciones que comenzó a realizar el doctor Santiago Nieto cuando él comenzó a investigar a Lozoya, por lo cual se lo asedió, se lo amenazó, se lo despidió, etcétera, como sucede con la gente valiente y honesta en países similares, en donde la investigación de él daba cuenta de hechos concretos basados en inteligencia financiera y en algo que no está haciendo la Fiscalía General de la República Mexicana, que es una adecuada cooperación judicial, una cooperación legal mutua, una cooperación jurídica mutua, una asistencia jurídica mutua, en donde los países como Mónaco, el Principado de Liechtenstein, donde están vinculadas estas cuentas, presuntamente, deberían estar aportándole nueva información al fiscal que él no está buscando. Hertz Manero hasta ahora, por lo menos lo que revela las imputaciones que yo leía en este incompleto y caricaturesco chat, ¿no?, que nos hicieron llegar. Entonces, ahí tenés un ejemplo
de cantidad de faltantes, de empresas no mencionadas, en donde vayas a saber quiénes otras personas estaban usando esas empresas. Entonces, nuevamente te insisto, para que todo esto surja y surjan esos incentivos que tú excelente describiste, Carmen, esos incentivos para que, como en el caso Montesinos, comiencen a caer todas las manzanas podridas del árbol, tenés que imputar delincuencia organizada en donde todos los miembros de la organización, aún no identificados, sientan que simplemente por haber tenido algún tipo de interacción o rol, aunque pasivo, contadores, auditores, etcétera, forman parte de la red criminal y van a ser investigados transnacionalmente a través de los 12 países involucrados en estas imputaciones, que tampoco son reflejadas en las descripciones de las imputaciones que se le leyeron a Lozoya. Entonces, yo comienzo a olfatear elementos de impunidad cuando, por definición, hechos que han sido investigados no están incluidos. Ahora, yo no pido que de causas cuyos delitos ya no se pueden impulsar sean transferidos automáticamente a esta causa penal contra Lozoya. No se pueden transferir datos de prueba automáticamente. Pero los hechos están ahí. Los hechos que investigó valientemente el doctor Nieto están ahí. Entonces, lo único que tiene que hacer nuevamente el doctor Hertz Manero, que era un poco el tema de mi debate con él hace 2 semanas, es moverse para ir a buscar nuevamente esos hechos, corroborarlos adecuadamente y transformarlos en datos de prueba. Cosa que no está haciendo bien. Es una crítica técnica lo que yo le estoy haciendo a Hertz Manero desde hace meses y meses y meses, y no en nada te la haría a ti, Carmen, si tú fueses la fiscal. O sea, no hay un problema personal de ningún tipo, no lo están haciendo bien. Y después está el tema que mencionó mi colega muy bien cuando describió que estos montos que se están barajando en estas investigaciones son propina. A ver, el cálculo que hizo la Auditoría Superior de la Federación coloca que como mínimo se tienen que recuperar daños equivalentes, mínimo dije, no mínimo, no promedio, mínimo 2.000 millones de dólares, mínimo. Acá estamos hablando mínimo, que insisto, quiero que aclaren esto, porque mínimo, y lo puedo probar científicamente. Entonces, si el doctor Hertz Manero en su imputación a mí no me incluye a las estructuras de los que ofrecían los sobornos, que son estructuras presentes en 28 países, si no me ofrece y no me imputa a esas estructuras, no dije personas, no dije al director de Odebrecht que estaba en México, el señor Meneses, no, ese no, él es un colaborante de las autoridades brasileñas, no se lo va a imputar a él, pero sí a la empresa, para poder recuperar los daños de la violación patrimonial, del saqueo que esto causó en México. Ese es el objetivo del Poder Judicial, del sistema judicial mexicano y de todo sistema judicial funcional del planeta, China, Japón, cualquiera. Si no hace, y yo no veo eso tampoco, Carmen. Entonces mi rol es prevenir impunidad, ¿entendés? O sea, mi rol no es simplemente decirte qué mal se hacen las cosas, mira qué mal fue la audiencia, es también mirar hacia futuro y decirte esto está faltando. Hasta el monto de los sobornos no es correcto, de acuerdo a la historia judicial de este caso. No nos olvidemos que este es un caso que en todos los países del mundo donde se procesó bien, terminó siendo una causa que además de delincuencia organizada, además de lavado de dinero, además de cohecho, era financiamiento ilegal de campañas, financiamiento mafioso de campañas políticas. En Brasil, en Perú, en Colombia, lo va a hacer en Venezuela cuando lo procesen, en Panamá, en Cuba, cuando algún día procesen este caso, que hubo un puerto ahí que estuvo metido Odebrecht, también en Cuba. Estamos hablando de países y países y países, y te puedo dar los casos africanos, si quieres. En Libia, en Mozambique, en Angola, que los vengo estudiando hace años. Entonces, tenemos un problema de impunidad. Yo estoy asumiendo que es una impunidad porque la Fiscalía General de la República es un cero a la izquierda en este momento, que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, donde espera que le traigan las pruebas, cosa que es una contradicción en el sistema jurídico mexicano. Entonces, los únicos que han estado trabajando, en este caso, realmente trabajando y aportando hechos, ha sido la Unidad de Inteligencia Financiera, y ningún país del mundo puede recuperar más de 2.000 millones de dólares con base a una institución de 170 personas que esté aportando hechos. Ahí necesitas tener, como siempre te vengo diciendo a ti, ¿te acuerdas, Carmen? Un pool antimafia
una mesa de cooperación, de coordinación interinstitucional continua, ¿no? Continua, día tras día tras día, con inteligencia militar, inteligencia civil, inteligencia financiera, el área de inteligencia de este hombre, que es otro cero a la izquierda, Alfonso Durazo, con el área de la fiscalía, ¿no? Tiene que estar ahí sentados las 4 MPs, la fiscal anticorrupción, el MP en cargo de lavado de dinero, el MP de la CEIDO, que debe estar ahí, y el otro MP en delitos financieros. Tienen que estar los 4 sentados en esa mesa, cosa que no está haciendo Hertz Manero. Entonces, esto no es física cuántica, esto lo han hecho 67 democracias. Entonces, no puede ser que continuemos no diciendo, bueno, quizás va a salir bien porque hay buena voluntad. No, terminamos como en los casos de El Bester y las decenas y decenas de casos que conducen a la gran frustración cívica y a ese descreimiento, esa falta de fe que tiene el pueblo mexicano en sus instituciones. Esta es una oportunidad histórica, porque es una oportunidad histórica, Carmen, de que se fortalezca la democracia, porque sin Estado de Derecho no hay democracia. Y ese es uno de los grandes problemas que yo tengo, por eso coincido con el periodista Rodríguez Reina, en que es un desafío de pedagogía cívica. Esto, no podemos dejar pasar estas cosas, ¿no? Entonces yo tengo, en fin, si no me entusiasmo mucho y hablo demasiado. Exactamente, me quedo con la frase que estás diciendo para ver qué nos dice Paulo Díez Gargari. Bueno, oportunidad histórica es una expresión que cabe en este momento, ¿cierto? ¿Qué piensas, Paulo? Pues oportunidad histórica, Carmen, y única. Me parece que estamos en el límite. Me parece que el hartazgo de la sociedad con la corrupción, la impunidad y sobre todo con la simulación a la que somos tan afectos los mexicanos, Carmen, está ya en el límite. Y me parece que por eso mismo no debemos desaprovechar esta oportunidad. Y los ciudadanos tenemos un papel que jugar, y ese papel es el de estar encima de la autoridad, exigiéndole que cumpla su función, que sea transparente, que nos diga hacia dónde va. Coincido contigo en que esto pareciera un primer paso en la dirección correcta, pero también me preocupa todo lo que estamos dejando fuera, Carmen, y no porque simplemente sean cosas que sabemos todos. Mira, el caso Fertinal, pues tú lo sabes, yo junto con Alfredo Figueroa presenté una denuncia por el caso, no Fertinal, perdóname, por el caso Etileno 21, presentamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República desde el 2018. Esa denuncia está ahí. Me parece a mí que es una denuncia seria, sólida, muy bien fundamentada. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Por qué no tomó aquello? ¿Por qué no ha imputado por aquello? Es decir, tiene que ver con el tema Odebrecht, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Y lo que preocupa es justamente eso, Carmen, que estemos dejando fuera todo este tipo de operaciones que están tan bien documentadas y que le generan un daño tan importante al país. Mencioné ahorita por error Fertinal, pero solo porque lo metí en el momento, no en el momento oportuno. Fertinal es otra operación que le causa un quebranto enorme a la hacienda pública de este país, Carmen, y que se lo generó en 2 ocasiones. Primero, en el 2006, cuando el IPAB, a través de uno de los bancos intervenidos por el IPAB, vendió el 47% de las acciones de Fertinal en algo así como 80 millones de pesos de aquella época, de pesos, digo, a pesar de que en la panza de la sociedad había un reclamo que estaba a punto de hacerse líquido en contra de una aseguradora por más de 100 millones de pesos, de dólares, y que luego se vende, se vende en este precio ridículo y se recompra en un precio pues que no tiene tampoco ninguna explicación. Ahí la afectación para la hacienda pública es doble y hoy no veo que estemos hablando de esto, no veo que nadie se esté ocupando seriamente del tema Etileno 21, que como yo te comentaba el día de ayer, es el caso paradigmático del pacto de impunidad transeccional entre la administración del expresidente Calderón y del expresidente Peña Nieto. ¿Y por qué, Carmen? Porque otra vez aquí muy rápido trato de expresar ante el auditorio que esta corrupción colusoria público-privada en los grandes proyectos de infraestructura no opera de la misma manera que opera la corrupción simple, la de la calle, la de la gente de tránsito o la de quien atiende una ventanilla en una dependencia gubernamental. Si aquí vamos a querer ver la entrega de un cheque a cambio de un favor, pues eso no nos va a llevar a nada.
porque así no opera esa corrupción. Esta corrupción colusoria, Carmen, es una corrupción en la que las dos partes, digamos una pública y una privada normalmente, se ponen de acuerdo, tienen un acuerdo que generalmente está oculto para manipular una decisión o un acto administrativo en beneficio de ambos, pero todo esto revestido de una falsa legalidad que es muy difícil muchas veces ir quitando ese disfraz para ver qué es lo que hay detrás de este tema. Entonces, bueno, preocupa eso, preocupa el tema de etileno 21 sin duda, y muy rápido, tú conoces muy bien el tema, el auditorio también, pero simplemente te digo, si alguien preguntara aquí en el auditorio, bueno, ¿cómo se pactó esa impunidad entre las dos administraciones? ¿Dónde está el cheque? Pues no sabemos. Los millones y millones y millones de dólares que alguien está recibiendo, no hay que buscarlos aquí en un cheque, hay que irlos a buscar, como decía el doctor Buscaglia, en Mónaco, en Liechtenstein, en Luxemburgo, detrás de un montón de empresas offshore que no nos permiten ver al beneficiario, y detrás de eso podemos ver probablemente de muchas de estas empresas a la red de corrupción que lo orquestó. Pero aquí lo que nos permite esta operación, que está denunciada, etileno 21, que está denunciada desde hace más de 2 años, es ver cómo en los meses finales de la administración del presidente Calderón se llevaron a cabo una serie de actos que serían impensables en cualquier otra administración. Por ejemplo, a unas semanas de que terminara la administración del presidente Calderón, el Consejo de Administración de una de las subsidiarias de Pemex autoriza la adjudicación directa en favor de Ienova, esta empresa cuyo director general es Carlos Ruiz Sacristán, que era también consejero de OHL, Oya Leática, junto con Emilio Lozoya, del gasoducto que tenía que llevarle el gas etano desde la planta de Pemex hasta la planta de etileno. Pero esto es impensable, nadie hace eso, Carmen. 3 semanas antes de que termine una administración, aprobar la adjudicación directa en favor de una empresa que dirige una persona directamente vinculada con el presidente electo. Pero lo peor es que el primer día hábil de la administración Peña Nieto se modifica el contrato de etileno 21 y un par de semanas después se celebra el contrato con Ienova para ese gasoducto. Es decir, ¿esto qué es lo que te dice, Carmen? Pues que ahí está patente, evidente, el acuerdo entre las dos administraciones. ¿Dónde está la contraprestación que pagó por eso Odebrecht o quien lo haya pagado? Bueno, pues me parece que esa es labor de la Fiscalía General de la República y no es andar buscando a alguien que hubiera entregado un cheque, porque así no pasan las cosas. Y termino, Carmen, con uno de los temas más relevantes que mencionó también el doctor Buscaglia, que es la relación entre los recursos sucios provenientes de actos graves de corrupción con el financiamiento ilegal de campañas políticas, en el que Emilio Lozoya es un maestro. Él fue consejero de OHL, Oya Leática, entre el 2010 y el 2012. En esos años, Carmen, se ocurrieron la campaña para gobernador en el Estado de México, de la que resultó electo Erubiel Ávila, y la presidencial en la que resultó electo Enrique Peña Nieto. Pero además, Carmen, está toda esta otra investigación que ha realizado la autoridad y los tribunales españoles en relación con el financiamiento ilegal desde México, desde las carreteras de OHL al Partido Popular en España, justo en los años en los que Emilio Lozoya era consejero de OHL y amigo íntimo y socio de Javier López Madrid, el yerno de este señor Juan Miguel Villarmir, que era el dueño de OHL España, y que era efectivamente que todos sus pérdidas y todos sus actos de corrupción los financió desde México. No solo eso, también financió su marquesado. Gracias al circuito exterior mexiquense, a este señor lo nombraron marqués en el 2011. Por eso digo un poco de broma que este señor debiera ser llamado el marqués del circuito y no el marqués de Villarmir. Pero esa es, digamos, nada más la broma. Una vez que tú ligas los recursos de la corrupción con el financiamiento de campañas políticas, eso lo que hace es crear un blindaje para los corruptos, para la red corrupta. ¿Por qué? Pues porque se asegura, Carmen, que en el largo plazo la nueva administración no va a actuar en contra de esta empresa, aunque sabe que esos contratos y que esos negocios que tiene son producto de la corrupción. Y entonces, pues es casi como perpetuar los efectos nocivos de la corrupción y peor todavía de la impunidad. Cierro simplemente diciendo que me parece que la Fiscalía debe volver los ojos a esto, debe retomar todo eso que está ahí e incluirlo
en las imputaciones a Emilio Lozoya, para que efectivamente, Carmen, todos los que tengan que hablar y todos los que quieran salvar el pellejo a cambio de información valiosa, eficaz, que lleve no solo al conocimiento de la verdad, sino además a la reparación de los daños que nos han causado, porque otra vez el tema corrupción no es un tema únicamente moral, es principalmente un tema económico, Carmen. La corrupción lo que impide es el desarrollo, lo que impide es la salud, la educación, el crecimiento de un país. La corrupción, pues, digamos, en esta frase un poco trillada que me parece que acuñó alguna política española, es que efectivamente la corrupción mata y nos está matando a todos. Y tenemos que por primera vez en nuestra historia ser serios, combatirla y evitar que vuelva a ocurrir y crear los mecanismos para que cuando ocurra, pues podamos con mayor facilidad obtener la reparación del daño, que ciertamente, repito, no son 39 millones de dólares y que son, pues probablemente como mínimo, como decía el doctor Buscaglia, 2,000 millones de dólares, y me parece poco, porque una vez que tú sumas todos estos, digamos, actos de corrupción, no solo agronitrogenados y no solo Odebrecht, pues entonces empezamos a entender que se trata de una operación por montos infinitamente mayores. Pues de todo esto seguiremos hablando, doctor Buscaglia, Paulo Díaz Gargari. Cerramos la mesa con lo que tenga que decir en este momento Ignacio Rodríguez Reina. ¿Cómo cierras, Nacho? Bueno, Carmen, yo coincido contigo en que estamos en una, digamos, una situación única, que quizá existe un gobierno, por supuesto, totalmente distinto, que tenemos una fiscalía que es autónoma, que hay, digamos, modificaciones importantes en el sistema de justicia mexicano, que hay un grupo del poder que ha sido desplazado, por lo menos de las altas estructuras del Estado mexicano. Entonces, eso por supuesto que nos coloca en una situación de, digamos, ser razonablemente optimistas en el desenlace de lo que pudiera ocurrir de un proceso como el que hemos estado viendo. Sin embargo, también me parece que es función también de la sociedad, y en este caso de nosotros como periodistas, sí ir incorporando esas dosis de escepticismo y de precaución ante lo que podría parecer que no está funcionando de la manera en que una sociedad espera, una sociedad que ha sido castigada, y hay una deuda histórica del Estado mexicano en términos de justicia y de verdad. Entonces, sí, yo creo que el peor escenario sería que estos procesos terminen con con unos resultados que quedan muy cortos por debajo de verdad de lo que uno está esperando, porque tú, como tú dices, bueno, quizá este es el inicio, y que Emilio Lozoya, que, entre paréntesis, yo nunca lo vi durante el ejercicio del gobierno, por lo menos el tiempo, como alguien intimidado, como alguien hostigado, como alguien que haya sido utilizado. Me parece que era parte del engranaje mismo, y bueno, por estrategia de defensa él se ha colocado a sí mismo pintándose de esa manera. Pero bueno, te decía, justamente, bueno, lo que está por verse es para mí la calidad de la información y de los hechos de la información que pueda aportar para que se demuestren los hechos. Si eso lleva a que haya un procesamiento de quienes estaban por encima de él o sus pares dentro de la estructura del poder, me parecería que, bueno, tendremos un resultado satisfactorio, y me parecerá que habremos avanzado por lo menos algunas casillas, no creo que completamente, pero algunas casillas en el desterramiento de la impunidad y en saldar esta deuda histórica. Hay que recordar, por ejemplo, y con esto cerraría, Carmen, hay ya un juicio, el juicio que se hizo al expresidente Alberto Fujimori en Perú. Y mira, los especialistas que hay que recordarlo, el final fue que fue condenado y fue llevado a prisión por genocidio, entre otras razones. Pero bueno, a los especialistas que han revisado esta parte de la historia de Perú han puesto que fue un juicio ejemplar por 3 razones: porque tiene una importancia histórica, porque tiene una importancia política, porque tiene una importancia moral y porque tiene una importancia cívica y pedagógica. Me parece que estamos ante una oportunidad de que en México pudiéramos replicar favorablemente una circunstancia así, y creo que lo que hay que hacer es estar empujando para impedir que el resultado no sea
que nos quedemos con pues figuras menores, con pequeños sobornos, con figuras como legisladores, que sin duda es un tema importante, pero me parece que el énfasis que se le ha empezado a dar, por lo menos de una manera informal, pues nos distrae de lo que debería ser el desmantelamiento y en todo caso, la revelación de toda una estructura que no eran legisladores, sino que había toda una estructura enquistada en el aparato del poder que lucraba en beneficio propio y, por supuesto, en perjuicio de la sociedad mexicana, Carmen. Ni más ni menos, pues de esto seguiremos hablando. Gracias, doctor Buscaglia, por estar esta mañana aquí. Un placer. Saludos a todos y a Igualmente. ti, Carmen. Felicidades. Gracias. Gracias, abogado Paulo Díez. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias, Carmen. Gracias a los compañeros de la mesa. Gracias, Ignacio Rodríguez Reina, por estar aquí. Nacho, buenos días. Carmen, un gusto. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Igualmente, a los tres, gracias. Seguro que sí, gracias a los tres. Y bueno, pues seguiremos hablando, desde luego, de todo esto que está ahora frente a nuestros ojos.